Cuando Jesucristo estaba predicando lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Cuando estaba predicando las bienaventuranzas, la quinta bienaventuranza nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 7, ¿verdad? Y esto es bien importante porque cuando obramos en misericordia, estamos obrando en esa caridad fraterna, en ese amor hecho acción, ¿verdad? Y entonces, cuando obramos de esa forma, hermanos, recibiremos lo que estamos, como estamos obrando. Si yo obro en caridad, yo recibo caridad. Si yo obro en ese amor, yo recibo ese amor hecho acción, ¿verdad? Y si yo obro en misericordia, yo recibo la misericordia. Cuán importante es esto, ¿verdad? Y a veces no tomamos esto, se nos pasa. Y me pongo yo en primer lugar. Tengo que reconocerlo, ¿verdad? Soy honesto. A mí se me pasa, que el Señor me dice: si obro en misericordia, voy a obtener misericordia, voy a ser bienaventurado, ¿verdad? En otro texto, en el mismo lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 10 al 13. El Señor estaba cenando en casa de Mateo, o sea, en casa de Leví, también era conocido como Leví, ¿verdad? Y los fariseos le cuestionaban a los discípulos por qué su maestro comía con pecadores, ¿verdad? Entonces hay una expresión que Jesús le dice, la contestación, me encanta: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. San Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13. Aquí el Señor está citando, pues, en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificios. Y con esta cita, pues, el Señor nos recuerda, ¿verdad?, que estamos llamados a obrar en misericordia, ¿verdad?, en esa caridad fraterna. Y también el profeta Oseas aquí también se inspira en el profeta Samuel, ¿verdad? En el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22, ¿verdad? Nos dice: porque yo quiero amor y no sacrificio, ¿verdad? Conocimiento de Dios más que holocaustos. Por eso San Pablo en sus cartas nos va a recordar una y otra vez, ¿verdad? Nos va a recordar una y otra vez que, pues, para nuestra salvación, ya después de Cristo, las obras de la ley, y esto es bien importante entenderlo, las obras de la ley ya no son necesarias. Nuestros hermanos protestantes dicen: no, la sola fe, y no las obras, ¿verdad? Y Santiago habla de las que tenemos que mostrar nuestra fe con las obras de misericordia, con las obras de la caridad fraterna. Es muy distinto. San Pablo nos dice que para la salvación ya las obras de la ley, ¿verdad?, no son necesarias. Pero veamos entonces la carta de Santiago, donde nos va a decir que la fe la tenemos que mostrar con nuestras obras de misericordia o con nuestras obras de la caridad, que básicamente es lo mismo, hermanos, ¿verdad? Y entonces, para
recapitular. El primer mandamiento, ¿verdad? Muchas veces nos preguntan cuáles son los mandamientos de la ley de Dios. Y se nos olvidan. A mí se me olvidan. Pero el primer mandamiento nunca se me olvida. Nunca se nos olvida. Y podemos responder: amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y dice Jesucristo en el Evangelio. El segundo es similar a este: amar al prójimo como a nosotros mismos. Y aquí hay un detalle bien interesante. Si no nos amamos nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a nuestros hermanos? Tenemos que amarnos, tenemos que... aquí no hablo de ese amor irresponsable, podríamos decir, ¿verdad? No, de ese amor donde trato de hacer lo mejor posible por mí, por mi familia, por mis seres queridos, etc. ¿Verdad? Nos dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 21, ¿verdad? Nos dice: el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama, a mí será amado, por mi Padre, será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él, ¿verdad? Entonces, la carta encíclica Misericordis Vulto, que fue la carta encíclica con que el Papa Francisco pues convocó este año de la misericordia que ya estamos celebrando, ¿verdad? Entonces, quisiera concluir con lo que nos dice el Papa Francisco, ¿verdad? Con esta introducción de esta carta encíclica sobre que expone sobre el año de la misericordia. Nos dice: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Y aquí me detengo, ¿verdad? El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis, su resumen, su significado más profundo en la palabra misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, nos sigue diciendo esta carta encíclica: la misericordia, se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre rico en misericordia, que nos habla la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? Después de haberle revelado a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y prodigioso en amor y fidelidad, ¿verdad? Que podemos encontrar en el Éxodo capítulo 34, versículo 6, ¿verdad? Y así nos sigue dando más catequesis. Esta carta es una catequesis. O sea, yo les recomiendo a todos mis queridos hermanos, si usted no la ha leído, búsquela en la página del Vaticano. De hecho, cuando usted entra en mi blog, Catequesis de Adultos, hay una sección donde usted puede entrar directo a la página del Vaticano, ¿verdad? Y ahí usted puede buscar en la página del Vaticano todas las encíclicas que hay de nuestro actual Papa, el Papa Francisco, las encíclicas del Papa Benedicto XVI, Juan Pablo II, así, ¿verdad? Así que están ahí y léanlas, ¿verdad? Entonces, ya para concluir, la Iglesia nos enseña lo que es la misericordia. Es más, la Iglesia es maestra de misericordia.
porque es Jesús quien le da esa potestad, es Jesús quien le da a la iglesia. Recordemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es quien dirige y gobierna la iglesia. Y ese Espíritu Santo se manifiesta en amor, se manifiesta en caridad fraterna y se manifiesta en misericordia, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, para así ya concluir, las obras de la misericordia. ¿Cómo voy a obrar yo, ¿verdad?, en misericordia? ¿Cómo voy a visualizar que esa misericordia es definición de amor? Primero, en las obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los difuntos, ¿verdad? Esas son las 7 obras de misericordia corporales. Y las obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe. Y por eso, pues aquí haciendo un paréntesis, por eso, querido hermano y hermana, es que este servidor está llevando este mensaje, como muchos otros hermanos también lo están realizando, y gracias a los medios de la internet y los medios cibernéticos, pues todo este mensaje se puede difundir, ¿verdad? Enseñar al que no sabe, ya mencioné, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en el error.